Está Anabel Hernández. ¿Cómo estás, Anabel? Mucho sin hablar contigo. Buenos días, bienvenido. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Gusto en saludar. Gusto saludarte, Anabel, como siempre. Platícanos, por favor, frente a qué estamos con esta recopilación que has hecho y lo que dice el presidente también, Anabel. ¿Por dónde empezamos? Es decir, ahí dices tú Bueno, adelante, un narcopacto electoral. a mí me gustaría poder explicar a la audiencia de dónde viene esta información, cuál es la profundidad y gravedad de esta información y desde hace cuánto estoy investigando estos nexos, vínculos entre Morena y el narcotráfico. Para empezar, te puedo decir que estoy investigando sobre esto desde el año 2019. La verdad es que a mí la carrera política de Andrés Manuel López Obrador nunca fue un foco de interés mío. Estaba yo demasiado en aquel momento ocupada investigando a Vicente Fox y su familia, después a Felipe Calderón y García Luna, después el caso de los estudiantes, en el caso de Enrique Peña Nieto. Las pocas cosas que en su momento quise investigar sobre Andrés Manuel López Obrador, y lo dije hace 12 años, que ya es tanto tiempo, 12 años, que había habido rumores de un enriquecimiento ilícito de Andrés Manuel López Obrador, que yo había intentado investigar sobre este presunto enriquecimiento ilícito y que yo en aquel momento, estamos hablando 2010, no había encontrado ningún elemento al respecto. Estábamos hablando de eso, de enriquecimiento ilícito, y que yo no lo había encontrado. Lo dije en una conferencia, en una persona que específicamente me lo preguntó. Por cierto, en aquel momento yo era invitada constantemente a los círculos de ¿cómo se dice? Pues de estos afines a Andrés Manuel López Obrador. Yo, como sea, para mí eran oportunidades para hablar con los ciudadanos, y he ido a todas las convocatorias que significan hablar en público con ciudadanos para hablar de mis investigaciones. Y bueno, ahí quedó la historia. Entonces, cuando comienza el 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante mi investigación de El Traidor, yo publico El Traidor, mi libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, a finales del 2019. Y es ahí, en ese año de investigación, que comienzo a encontrar cosas que llamaban la atención, de ciertos favoritismos, de ciertas tolerancias que el nuevo gobierno estaba teniendo con particularmente empresas del Mayo Zambada. Estaba en aquel momento también la presencia de este diputado Sergio Mayer como presidente de la Comisión de Cultura. Lo pusieron ahí en la Cámara de Diputados, un hombre del espectáculo que tuvo vínculos directos con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, que era amigo de todos estos miembros de la federación, particularmente de Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, y lo nombraba el propio partido Morena, no solo diputado, sino además en la Comisión de Cultura. Eran una serie de elementos que a mí, inicios que me llamaron la atención. La primer nota específica, el primer artículo específico que publico sobre estos vínculos entre Morena y Cártel de Sinaloa fue el año pasado. El año pasado. Estamos hablando de principios del 2021, cuando ya estaban prácticamente ya estaban designados los candidatos de cada partido para la elección de Sinaloa, de gobernatura de Sinaloa, y es ahí cuando de viva voz de personas a quienes el propio Rocha Moya les contaba sus historias, de sus reuniones con el Mayo, de cómo el presidente estaba de acuerdo. El propio Rocha lo decía, el presidente está de acuerdo, que había tenido el visto bueno del Mayo Zambada, etcétera, etcétera. Yo publiqué el año pasado tres amplios artículos sobre esto. Después publiqué cómo, ya después pasadas las elecciones y los resultados que hubo en Sinaloa y toda esta violencia que hubo, publiqué también un amplio artículo en la Deutsche Welle sobre el papel que había jugado un sujeto llamado Ricardo Peralta, que había sido subsecretario de Gobernación, un hombre muy cercano a Olga Sánchez Cordero, y que era este hombre el que viajaba a Sinaloa, el que viajaba incluso a otros estados de la República, intentando hacer la pax mafiosa, siempre a nombre
de Morena, acompañado por gente de Morena, del partido oficial, y siempre diciendo que era en nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y después pude aún más llegar más a fondo y saber que al menos testigos presenciales señalan que la relación entre Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa, con el Mayo Zambada, sería del 2018. Esta información yo la estuve publicando, así que este artículo que sale el viernes de la semana pasada, este viernes pasado, es en ese contexto. Si uno sigue secuencialmente las notas, las entrevistas que he estado dando a lo largo de todo este periodo, de 2019 a la fecha, van en ese sentido. Y estamos hablando que es una investigación, pues, de largo aliento, es una investigación donde he hablado con gente de Morena, he hablado con protagonistas de las reuniones, he confirmado la información con gente cercana ahí a Palacio Nacional. Estamos hablando realmente es una investigación que estoy haciendo, publico estas piezas en la Deutsche Welle, pero todas estas piezas forman parte de una investigación mucho más profunda, donde tengo elementos muy graves que apuntan y que sostienen lo que estoy afirmando. Anabel, voy a hacer un corte por el formato, Anabel, si gustas retomar por ahí. Y decías que tienes elementos suficientes para decir que, Anabel, este narcopacto electoral que existe, y frente a qué estamos, adelante, Anabel. Anabel, a ver, vámonos por favor de nuevo, perdimos la comunicación para retomarla. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana también que aseguró que las acusaciones sobre estos vínculos en su contra surgen de una campaña publicitaria por las últimas elecciones. Estamos retomando a Anabel Hernández, por favor, o si no, vámonos directamente también con lo que dijo el presidente. El artículo lo publicó en esta página alemana Anabel Hernández. Ya tengo a Anabel. Adelante, Anabel. Estaba haciendo el contexto, el resumen de la entrevista que estaba contigo. Decías que después de extensas entrevistas, con información que has tenido acceso a tú, con las diferentes reuniones que se han dado con gente de Morena, con gente del gobierno federal, de gobiernos y fuentes cercanas a Palacio Nacional, dices que tienes elementos para decir que, Anabel, ahí nos quedamos. Te escuchamos. Sí, pues para elementos para decir lo que afirmé ahora en pues desde aquel inicios del 2021, de estos acuerdos entre Morena en Sinaloa y el cártel de Sinaloa. En aquel momento la información que yo tenía era directamente del visto bueno dado por el Mayo Zambada, de reuniones entre Rocha Moya, el entonces candidato de Morena a Badiraguato, José Paz López Elenes, que es un actor importantísimo en esta historia, y pues el Mayo Zambada y otros integrantes de Morena. Tengo información muy clara, muy precisa, que me confirma, pues, desafortunadamente, pues esta información y mi obligación como periodista, como lo he hecho siempre, desde el sexenio de Vicente Fox, con García Luna, con Calderón, con Peña Nieto, etcétera, etcétera, pues es informar a la sociedad de lo que pasa y que la sociedad pues tome libremente sus decisiones. ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente, Anabel, esta mañana, de que no hay pruebas al respecto? No lo escuché. La verdad es que yo pensé que me quedaba, yo me quedé esperando escuchar el audio, pero no. ¿Pero no qué te parece si lo escuchamos? Si lo escuchamos juntos. ¿Repetírmelo? ¿Te parece? Sí, por favor. A ver, vamos Gracias. a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana sobre lo que se ha discutido ampliamente desde la semana pasada y que viene Anabel también a documentar. Escuchemos. Adelante. Los conductores de radio, con Radio Fórmula y todos sus programas, uno tras otro. Todo eso lo deben de tomar en consideración y no echarme la culpa. Se van, además, por lo fácil y absurdo. Ahora, antes de la elección,
arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico, sin una sola prueba. Y reúnen a todos, porque esto va más allá de los partidos. Colgar, por favor, si retomamos. ¿O está Anabel por ahí? A ver, vamos a retomar a Anabel, por favor, y estamos alistando todo lo que dijo el presidente al respecto con este tema de lo que estamos abordando. El artículo de Anabel Hernández dice, por ejemplo, que en los comicios de Sinaloa, de común acuerdo con Morena, el Chapito giró instrucciones y ordenó acciones narcoelectorales, coordinó operativos violentos en Badiraguato contra la candidata del PRI a la presidencia municipal, Guadalupe Iribe, con el fin de favorecer a José Paz López, el ex candidato de Morena, Paz, quien resultó vencedor. Como lo dice el acuerdo de la Tuna. También, por ejemplo, como desde el 2019 el Guano tiene una orden de aprehensión girada por una corte federal de Arizona. Es parte de lo que dice Anabel Hernández en su artículo. Por ejemplo, cómo el modelo Sinaloa se llevaría a cabo en la elección de este domingo. No existen los buenos samaritanos, existen los intereses. AMLO ingeniosamente, a diferencia de sus antecesores, ha disfrazado, dice Anabel Hernández, los pactos con el narcotráfico bajo el manto propagandístico del buen samaritano. Mientras Felipe Calderón hablaba de guerra contra el narcotráfico y protegía al cártel de Sinaloa y asociados, AMLO enarbola la no acción. Anabel, ¿estás ahí de nuevo? El presidente dice a grandes rasgos, Anabel, dice, a ver, afirma que hay una campaña para decir que él está vinculado con el narcotráfico y que no hay pruebas al respecto y que presenten las pruebas a grandes rasgos, Anabel. Está diciendo, vaya, que en general, ¿no? Ahí engloba, por supuesto, también tu trabajo y en general en sí, vaya, que no hay pruebas de lo que, por ejemplo, dices también aquí en tu artículo, cómo el presidente ingeniosamente, a diferencia de sus antecesores, ha disfrazado los pactos con el narcotráfico bajo el manto propagandístico del buen samaritano. A ver, de nuevo, otra vez, Anabel, qué bárbaro con estas líneas. De hecho, a ver, vamos a tener que hacer una revisión, una auditoría, porque también con Los Ángeles se nos ha cortado, con Tucson y con llamadas clave que hemos tenido, se ha llevado a cabo. Pero le sigo por acá leyendo. Dice, mientras Felipe Calderón hablaba de guerra contra el narcotráfico y protegía al cártel de Sinaloa y asociados, AMLO enarbola la no acción, llámese protección al cártel de Sinaloa, bajo la justificación del buen pastor, que cuida incluso de las ovejas negras, para así manipular, dice Anabel Hernández en su artículo, los cientos de años de dogma católico impuesto en México por la colonia española y que prevalece hasta ahora. Pero, al contrario del buen samaritano, que actúa sin esperar nada, AMLO y Morena sí exigen algo a cambio de no combatir a las organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y a otras organizaciones dedicadas a extorsión y huachicoleo. Exigen a cambio ayuda financiera y operativa para ampliar su hegemonía política en el país. Al menos así lo muestra el modelo que operó en Sinaloa. Anabel Hernández, mientras recuperábamos, estábamos leyendo parte de tu artículo, cómo el presidente, pues vaya, quiere darle esto una forma de buen samaritano. Y te decía cómo el presidente, pues prácticamente dice que no hay pruebas de lo que dicen medios y de lo que dicen también tu artículo, Anabel. Bueno, hasta donde yo entendí, el presidente no habló específicamente de mi artículo. No, exacto, no, en general, por eso dice, de lo que en estoy general. hablando es Sí. de lo de Sinaloa. Sí. Y sería bueno que el presidente se pronunciara sobre José Paz López Elenes y de Rocha Moya y de Peralta y de tantas otras personas que negocian con el narco y que afirman lo hacen a nombre y con el beneplácito del presidente de la República. Yo ya he escuchado argumentos de este tipo. Yo llevo investigando 17 años el narcotráfico. Yo recuerdo cuando comencé a publicar en 2008 el libro de los cómplices del presidente, donde ya había señalamientos, comenzaban a ver los señalamientos de García Luna vinculado al cártel de Sinaloa. Publiqué información de Luis Cárdenas Palomino, pues decían lo mismo. En este tipo de situaciones las personas no confiesan
es habitual que no confiesen. Yo creo que no podemos ser tan ingenuos de pensar que el presidente o que Rocha Moya o que López Elenes y que Ricardo Peralta van a confesar. No lo hicieron, no lo hizo Calderón. Calderón todavía no lo confiesa. Está ahí el señor García Luna en juicio allí en Nueva York. Ni siquiera el Chapo aceptó confesar sus delitos ahí en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Entonces, a mí no me sorprenden los dichos del presidente. A mí lo que me sorprende es que se esté tolerando este tipo de acciones. A mí lo que me sorprende es que, pues el presidente no haga nada, lo cual me confirma que sí está de acuerdo. Porque si el presidente dijera, alguien está negociando a mi nombre, hay información indebida, yo no estoy metido en el ajo, pues que lo diga. En su momento Calderón no se desvinculó y según el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues porque lo ha dicho varias mañaneras, el presidente lo sabe todo. Era imposible que Calderón no supiera lo que estaba haciendo García Luna. Recordaremos cuántas veces lo ha dicho decenas de veces. Bueno, pues lo mismo aplica a él. Solo que ahora él es el presidente. Uh-huh. No sabe lo que está haciendo su gente, no sabe de esas negociaciones. Sí lo sabe. El presidente... Tan lo sabe que estas acciones de buen samaritano que él toma en paralelo, donde va y saluda a la mamá del Chapo Guzmán, donde manda mensajes constantes de que pues pobrecitos narcos y que el Triángulo Dorado, que ha sido una de las zonas vergonzosamente emblemáticas en la producción de heroína mundial. No estamos hablando solo de un problema de México. El Triángulo Dorado, donde confluyen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, es una de las zonas tristemente célebres de producción mundial de heroína más grande del mundo, solo después de la de Afganistán. Y el presidente va y dice, ahí en su tierra, que debe llamarse ahora la gente buena y trabajadora, o sea, el Chapo, el Mayo, Doña Consuelo, José Pacelenes, los Chapitos, gente buena y trabajadora. Eso es propaganda. El presidente, cualquiera que de verdad sepa de todos estos significados y significantes, sabe que el presidente está enviando estos mensajes para avalar. ¿Y qué está avalando? Pues yo no veo que otra cosa esté avalando sin los acuerdos, diciendo sí soy yo, sí van a mi nombre, sí soy yo. Anabel. Y es una cosa muy grave la que estamos viviendo. Más pruebas que eso, pruebas hay. Anabel, voy a hacer... Pruebas hay muy graves. Anabel, disculpa, voy a hacer un corte, ahora sí, por el formato. ¿Qué tendría que hacer el presidente, dices tú? Porque te sorprende que él no se desliga, Anabel. Es decir, no se desliga... Me sorprende, lo que sorprende es que no se desliga. Realmente eso es lo que sorprende y bueno, como en su momento, pues sus antecesores, pues no se desligaban, ¿no? Peña Nieto de Tomás Herón, Calderón de García Luna. Esto habla de complicidades. Yo creo que hay muchos elementos que están a la vista. Creo que más que estar esperando sentados a que el presidente confiese o no confiese, pues no lo harán. El ejemplo histórico es que no lo hacen hasta que están en un juicio. Yo tengo testigos directos de los hechos. Tengo todavía mucho más información de lo que he compartido hasta este momento. Evidentemente, tú lo sabes, son investigaciones muy delicadas. Yo no voy a poner en peligro a mis fuentes de información. Hay documentos, además. Uh-huh. Hay documentos. Entonces, ¿Qué dicen que esos documentos? Lo que estoy haciendo es continuar con mis investigaciones, ¿no? Y en su momento, pues sí, dar a conocer todo el conjunto de la información, porque no es solo eso. Estamos hablando, Luis Alberto, de que dijéramos, no sé cómo tratar de explicárselo a la sociedad, porque yo creo que la sociedad se preguntará, ¿por qué hasta ahora?
¿Por qué hasta ahora es que sale esta información? Me refiero ahora que está en el poder, ahora que está como presidente. ¿Por qué nos de pronto viene este rostro de este López Obrador? Y lo que te puedo decir es que desde el 2006, poco antes del 2006, desde el desafuero, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, hasta el 2018, 2019, cuando finalmente llega a la presidencia y entra al poder, había una regla de omertá dentro de su equipo más cercano, dentro de sus círculos más cercanos. Todos los políticos se manejan en círculos. El partido Morena es un importante círculo de personas que están en torno al presidente, que creyeron en su momento en un proyecto político. Y por mucho tiempo, prácticas, hechos de los que fueron testigos, pensaron que era por el fin justificar los medios. Creían que el presidente, que este hombre, que esta persona, Andrés Manuel López Obrador, tenía algún tipo de buen propósito y que eso podía justificar no solo temas como este que estamos hablando de narco, sino temas todavía pues igual de graves, diría yo, como es uso de recursos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en este momento y lo que veremos en las próximas semanas y meses, repito, no de la oposición, del propio núcleo del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que hay gente que ha decidido romper la mata y a empezar a hablar muy detalladamente de una serie de cosas que de otro modo no se podrían saber. ¿Cómo se hacen las investigaciones criminales, Luis Alberto? Principalmente por los testigos de los hechos. Hay, por desgracia, tantos crímenes que se cometen, principalmente los del narcotráfico, que solo principalmente son los testigos de los hechos, los que hablan, los que revelan, y después, por supuesto, fiscales, etcétera, policías que toman los teléfonos de las personas acusadas, que intervienen los emails, etcétera, etcétera, y que se llegan a documentar pruebas y pruebas y pruebas. Yo en su momento con García Luna pude documentar su enriquecimiento ilícito, porque era algo que él no podía ocultar. Y es así como este enriquecimiento ilícito comienza a concatenarse con estos señalamientos claros, fehacientes, de gente del narcotráfico y de gente de la propia Policía Federal, porque siempre es así. Generalmente este tipo de información surge de adentro, no de afuera. Así que estos argumentos que el presidente está dando, que campaña sucia, no. Él sabe que no es así. Él sabe que la ley de omertá, que funcionó durante mucho tiempo como tapadera, se le está rompiendo. Y lo único que espero es que los ciudadanos tengamos pues la paciencia, la voluntad para, independientemente de cuál sea el fin de este gobierno, pues sigamos creyendo en la democracia y sigamos creyendo que la democracia es una alternativa. Estamos en esta alternativa pues desde la época de la posrevolución, donde tuvimos 70 años del PRI, y después vino esta falsa alternancia con Fox, y con Calderón, y con Peña Nieto, y diría yo, lo que estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador, también es una falsa alternancia. Y si nos metemos más adentro, ¿por qué es una falsa alternancia? Porque este hombre siempre perteneció al sistema, desde joven. Sus principales posiciones políticas, su carrera política es del PRI. Ni en el 68, ni en el 71 rompió con ellos. Ese es su ADN, como por desgracia de la gran mayoría de los políticos que están en Morena y en tantos otros partidos, pues el PAN viene de eso. El PAN fue domesticado bajo esa cultura del PRI, ¿qué decir de los priistas, por supuesto? El propio PRD, el cual también surge de un rompimiento con el PRI. Ahora son más PRI, no solo están vinculados y ligados al PRI y al PAN en estas alianzas indecibles e inexplicables, ¿no? De psiquiatra, sino además cometiendo las mismas prácticas del pasado, porque tenemos una clase política que está anclada ahí.
Por eso pueden presentarse. García Luna se presentó en el Congreso y dijo, no, yo no estoy, todo eso es mentira. ¿Sabes lo que decía García Luna en su momento? No decía que era de la oposición, porque como él no tenía un cargo de elección popular, él decía que eran los narcos los que le hacían la mala campaña. Él decía que yo, periodista, estaba comprada por el narcotráfico, que por eso hablaba mal de él, porque él era muy honesto y muy eficaz. Hoy están en la cárcel. Hoy las personas que yo denuncié y que nadie denunciaba, García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Tomás Herón, pues Ramón Pequeño y todos los que se acumulen. Ramón Pequeño todavía no está en la cárcel, tampoco, pero al menos Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas y Genaro García Luna, sí, bueno, pues ahí están los resultados, ahí está la verdad, porque la verdad al final de cuentas se abre camino. Nos gustará, no nos gustará, es amarga, es difícil, pero yo pienso que siempre es mejor tener información, para después pues no nos hagamos sorprendidos. Y con la información que la gente haga y vote como quiera votar, Claro. no es función de nosotros como periodistas o tú como comunicador, bajo ninguna circunstancia. Es decir, la gente que tiene que hacer, la gente tiene que hacer lo que quiera hacer, pero tiene que hacerla basada en la verdad, en información acuiciosa, auténtica. Y ya después que tome cada quien sus decisiones y que nos digan, ay, pues que como nadie nos dijo. Y cómo nos sorprendimos todos, ¿no? Mucha gente de García Luna, gente afín a él, gente al que le pagaba, etcétera, etcétera, se hacen los sorprendidos. Ay, no sabíamos, ¿no? ¿Cómo no sabían? Estaba yo diciéndolo desde hace mucho tiempo. Bueno, esta es una historia, Anabel, tengo que... una historia muy similar, por desgracia. Voy a hacer último corte y vuelvo con conclusiones tuyas, ¿sí? Porque es muy importante, me he extendido mucho en la entrevista, pero lo que estás diciendo es exacto, siempre te hemos entrevistado y no tendría que ser pues diferente también ahora, porque pues siempre has mostrado esa metodología de trabajo y lo que estás diciendo vaya, pues sí retumba y ya una conclusión final, ¿sí? Si me permites, vuelvo contigo. ¿Sí? ¿Anabel? Sí, con gusto. Perdón, gracias. Con gusto, aquí estoy. Gracias. Vuelvo para cerrar con ahora estamos hablando con la periodista y escritora Anabel Hernández, quien nos está pues prácticamente analizando lo que ocurre en el país, lo está haciendo un contraste también con la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella afirma tener testigos de los hechos, fuentes directas, documentos que en su momento también va a dar a conocer y va a publicar, es lo que me dice Anabel Hernández sobre las relaciones de la delincuencia organizada con el gobierno federal. Anabel, para culminar, ¿qué tendría que pasar entonces? O lo que no ha pasado, como dices, los elementos de la no acción del gobierno federal sobre el cártel de Sinaloa en lo particular, por ejemplo, Anabel, y para concluir, es decir, ¿qué tendría que suceder en este país? Pues que no ha sucedido. ¿Y hacia dónde iríamos con el sexenio, con lo que le resta al sexenio, que son prácticamente 2 años, ¿no? Sí, 2 años al sexenio federal. Anabel Hernández. Yo veo cada vez de manera más preocupante esta manipulación que hace el presidente de la religiosidad y de esta actitud, por desgracia, de la poscolonia, ¿no? De dogma, ¿no? Estar haciéndose el buen samaritano, estar hablando de Dios, estar haciéndose, pues no, él no hace conferencias de prensa, él hace homilías, ¿no? Violentando totalmente todas las normas del Estado no laico, etcétera, etcétera, pero él sabe lo que está haciendo. Estamos hablando de una persona donde sabe qué botones está tocando, y el problema es que con esta manipulación religiosa, está haciendo que la gente normalice hechos que no se pueden normalizar. El Estado de Derecho en los gobiernos, la democracia, está para proteger a los ciudadanos. Y aquellos ciudadanos que estén masacrando, desapareciendo, extorsionando, violando, asesinando, traficando personas, cualquiera que rompa la ley, debe ser sancionado. Para eso existe la Constitución, no es con la Biblia o queriendo usar la Biblia, es usando la Constitución como se gobierna. No se puede poner ningún país, ningún presidente, ningún estadista en el mundo podría poner como iguales delincuentes con ciudadanos honestos, porque entonces pues es la ley de la selva.
Entonces los ciudadanos honestos, ¿qué deben de hacer? Regalarles a sus hijas al narco, regalarles a los hijos a los sicarios. ¿Cuál es la opción que según este señor debería tener México? Abrazar a los narcos, abrazar a nuestros verdugos. Pues ya es un poco una cosa muy distorsionada, pues porque luego el verdugo será él y también tenemos que abrazarlo. Aquí estamos jugando con una serie de mensajes y de manipulaciones que es importante que nos despertemos, los que estén dormidos, que contemos a los desaparecidos, más de 100,000 desaparecidos, solo en la Ciudad de México, y esa Ciudad de México, ya ni decir lo que pasa en el resto de la República, de una semana a otra creció 300 veces, 300% el número de desaparecidos en una semana. Estamos hablando de los asesinados, estamos hablando de los extorsionados, estamos hablando, a esos hay que abrazar. Eso es la política de seguridad pública que nos ofrece un presidente que, por otro lado, su gente cercana, sus amigos, porque además Rocha Moya dice ser amigo del presidente. José Paz Elenes, el alcalde de Badiraguato, uno de los principales artífices de estas reuniones con el narco, con el cártel de Sinaloa, con los Chapitos, con el Mayo, con el Guano, con el Mudo, con los hermanos del Chapo, pues también es muy cercano, a su vez, un hijo putativo de Rocha Moya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El presidente no quiere cortar de raíz? ¿No puede cortar de raíz? Bueno, pues los ciudadanos tenemos que exigirle cuentas, en vez de estarle aplaudiendo o sonriendo, o ya de plano cansándonos de estas cosas absurdos, ¿no? De normalizar que esté abrazando o saludando, perdón, a la mamá de un narcotraficante. Ya quisiera ver yo a un presidente de la República, ya sea americano o de Italia, por ejemplo, ya quisiera yo ver a Mattarella saludando a la mamá de Totorrina en la calle, teniendo de la mano, yo quisiera ver eso. Le cuesta el cargo en 3 segundos. No podemos normalizar lo que es anormal. No podemos pensar que eso está bien, porque entonces estamos perdiendo la principal batalla. Y la principal batalla que hoy podemos dar es permanecer con los ojos abiertos en nuestros 5 sentidos y luchar por la democracia de manera pacífica y exigir al gobierno, sea quien sea y sea del partido que sea, que cumpla con su función. Y su función no es estar vinculado al narco y vendiéndonos como reces al narco. Ya fue bastante, ya lo hizo Calderón, ya lo hizo Peña Nieto, están las testificaciones en el juicio del Chapo, que ellos recibieron dinero en las campañas políticas. Bueno, pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador corte sus compromisos. Anabel, te agradezco mucho como siempre y estamos en contacto. Te mando un abrazo o buenos días. Un abrazo, gracias, hasta luego. Anabel Hernández, les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, esto es lo que ha dicho Anabel al respecto.